Vamos a conversar sobre un tema fascinante. Y le vamos a poner como título que más que asistencialismo, necesitamos apoyo de excelencia para la economía popular. Y claro, una economía popular compuesta por enormes mayorías poblacionales que viven en condiciones de sobrevivencia, con todo tipo de escaseces, para poder salir de ese acorralamiento en el cual viven, no sirve el asistencialismo. Ahí sí, efectivamente necesitan apoyo de excelencia. Y vamos a sostener en esta conversación que ese apoyo de excelencia no solo es legítimo, sino posible. Claro que para hacer que se cumpla ese apoyo se necesita respaldo político y social. Y el respaldo político implica movimientos y partidos políticos, y el apoyo social está enraizado en las propias organizaciones de la economía popular. Quiere decir que, más allá de lo que conversemos ahora, es imprescindible trabajar ese apoyo político y social. En todo caso, arranquemos entonces señalando, y hay un artículo que acá lo estoy mostrando, que sale en la publicación de Opinión Sur, que lleva el título que acabamos de señalar: Más que asistencialismo, apoyo de excelencia a la economía popular. La economía popular, el universo de la economía popular, está conformado por muy pequeñas unidades, en su mayoría, que hacen actividades bastante rudimentarias por la escasez de recursos, de contactos, a veces de capacidad de gestión, que sufren. En algunos países ya hay esfuerzos para ir subiendo la escala de esas pequeñas unidades, porque hasta tanto no se suba la escala, es difícil reforzar la capacidad de gestión y la capacidad negociadora de las unidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el universo de la economía popular son muy pequeñas unidades, es muy crítico poder conformar en el seno de la economía popular emprendimientos de tamaño medio, medianos y base asociativa. Y a eso vamos a apuntar. En otras conversaciones y en los artículos que pueden consultarse en Opinión Sur, hemos propuesto, hace tiempo que venimos proponiendo la idea de proveernos de poderosos instrumentos para realizar este pasaje transformador de la economía popular. Porque el mercado no va a proveer espontáneamente las capacidades, contactos, organización que es necesario. Y las organizaciones de la economía popular, que son la base de todo lo que vamos a conversar, necesitan también contar con poderosos instrumentos para poder trabajar con más efectividad. Y esos instrumentos son, por un lado, las desarrolladoras de emprendimientos medianos, y por otro lado, fideicomisos especializados en la economía popular. De tal modo que las desarrolladoras sean el brazo técnico de las organizaciones sociales de la economía popular, capaces de realizar el trabajo organizativo y de identificación de oportunidades y de puesta en marcha incluso de los emprendimientos de tamaño mediano. Esto no quiere decir olvidarse que el resto de las unidades que van a estar operando, que ya están operando en la economía popular, haya
que ignorarlas de ninguna manera. Seguirán siendo la mayoría. Pero esos nodos nuevos que se puedan crear, y en algunos países, como decía, se están creando ya, pueden servir para conectar la economía popular con cadenas de valor promisorias y no marginales o radicales, esas que quedan solamente para la economía popular siempre, pero también esos nodos, esos emprendimientos medianos que se puedan conformar, pueden arrastrar a las empresas familiares o a los emprendimientos, familiares de la economía popular. Quiere decir que hay que sortear algunos alambrados ideológicos, hay que pasar por alto de prejuicios ideológicos también, que piensan que quienes hacen la economía popular eternamente seguirán sobreviviendo en esos niveles de escasez. No lo aceptamos y creemos que con estas indicaciones o cualquier otra, en verdad, es posible pasar de esos rincones de marginalidad y pobreza a conformar, fíjense qué interesante, a conformar uno de los pilares que sustenta un desarrollo justo y sustentable. Veamos algunas posibilidades. No es un recetario el que voy a hablar, pero voy a ir mencionando posibles emprendimientos medianos en áreas promisorias que pueden ser promovidos por las desarrolladoras y financiados con los fideicomisos. Y tengo una lista de ellos acá. Repito que no es un recetario ni la lista acaba con esto, pero vale ejemplificar un poco. El primero, en casi todos nuestros países es imprescindible promover las exportaciones y sustituir importaciones. ¿Por qué? Porque hay un problema estructural en nuestras economías, y es que a medida que las economías se desarrollan, muchas veces crecen más las importaciones que las exportaciones, y hay lo que se llama un estrangulamiento del sector externo. Las políticas transformadoras a nivel nacional van a tener que apuntalar a promover exportaciones y completar los ciclos de sustitución de importaciones, hasta el límite de todo lo posible. Pues hay que pensar cómo estos emprendimientos medianos, al menos los nuevos emprendimientos medianos de la economía popular, puedan estructurarse de forma que se conecten, sea con las exportaciones, sea con la sustitución de importaciones. Ahí hay un área de importancia estratégica, porque los países van a tener que promover eso, y es bueno que la economía popular pueda hacer parte de ese esfuerzo. Otro tema que felizmente está bastante desarrollado, repito, en algunos países y en otros no, porque estamos hablando para los países del sur, de América Latina, de África, de Asia, son los cinturones de agricultura familiar. Espacios alrededor de las ciudades intermedias, a veces también de las áreas metropolitanas, donde la agricultura familiar puede desarrollarse. Saliendo de simplemente siempre pensar en la agricultura de naturaleza industrial, la producción masiva de alimentos, y buscar más las chacras, las huertas familiares, pero agregándoles centrales asociativas de acopio, de comercialización, de transporte. Ahí es un área muy promisoria y donde la economía popular ya está participando en alguna medida y puede extenderse mucho eso. Después hay un tema permanente, que es que la economía popular muchas veces está residiendo
los habitantes que hacen la economía popular en asentamientos precarios. Y esos asentamientos precarios, algunos, bueno, están en terrenos inundables, no, es necesario relocalizar, pero en muchos otros no. Entonces, se pueden y se deben crear unidades de planeamiento urbano y seguimiento de las obras al interior de la economía popular, con cuadros propios de la economía popular, aunque con profesionales, con experiencia, que puedan convocarse de universidades y de otros sectores del campo de la ciencia y la tecnología. Ahí también es estratégico esto, porque se van formando cuadros propios que después quedan y puedan seguir en esas mismas unidades o proyectarse en otras semejantes. Después está el tema del software. Eso no puede estar reservado solamente a los sectores medios, sino que la economía popular puede hacer acuerdos con empresas de software y crear en su seno, en el seno de la economía popular, equipos de software que pueden ser entrenados por las empresas de software o por el sistema de ciencia y tecnología o por las universidades, pero otra vez cuadros propios de la economía popular que empiecen a calificarse como para poder paso a paso contribuir. Pueden vender algún tipo de servicios a otras empresas más grandes o participar de estos esfuerzos de exportación o de sustitución de importaciones. Después está, claro, toda población necesita análisis de laboratorios, análisis clínicos, y no tiene mucho sentido que todos esos análisis tengan que hacerse fuera de los asentamientos donde radica la economía popular. Entonces ahí también se pueden crear y se pueden hacer convenios con laboratorios más sofisticados en el siguiente sentido: que ellos presten asistencia técnica para crear unidades primarias de laboratorio en las economías populares, en los asentamientos de la economía popular, con el compromiso de que cuando sean necesarios análisis un poco más sofisticados, se los deriven a esos laboratorios que prestaron asistencia técnica para conformar las unidades propias. Algo parecido, no vale la pena insistir cómo, pero es acerca de los centros de tomografía, tomografía y resonancia magnética. Esos centros también tienen un nivel primario y tienen niveles mucho más complejos. Los niveles primarios, muy parecido a lo que hablamos antes respecto a los laboratorios, se pueden también instalar en el centro de la economía popular. Un tema que es muy interesante y va a crecer y ya está creciendo enormemente, y con la pandemia que hubo o que hay todavía muchísimo más, es el cuidado. Centros de cuidado de mayores, de niños o de cualquier tipo de personas que necesita asistencia por discapacidad o cualquier otro motivo. Con una buena capacitación y con el asesoramiento de especialistas, ahí hay un espacio enorme para atender familias de la economía popular y familias que estén fuera de los asentamientos. Es un tema muy interesante, muy demandante de personas calificadas, y eso se puede desarrollar también. Después está ese mecanismo que se llama franquicias, que uno siempre lo asocia a las franquicias comerciales, pero hay franquicias populares. Por ejemplo, se puede hacer una franquicia de lavanderas para presentarse, de albañiles, de electricistas, en fin, innumerables posibilidades de conformar franquicias cuya propiedad sea de los propios franquiciados.
No que haya alguien externo que después es el que concentra los mayores resultados, sino una suerte de cooperativa, pero bajo la modalidad de franquicias. Y finalmente, también algunas agencias financieras son importantes que se puedan establecer, haciendo acuerdos con entidades financieras que les posibiliten pagar facturas y cobrar, hacer transferencias de dinero. Muy bien. Cerramos con una última reflexión que tiene que ver con un maridaje estratégico. El maridaje entre la economía popular y el sistema científico y tecnológico. La economía popular necesita al sistema científico y tecnológico, y ojalá que este sistema se adecue, se adapte también, oferte lo que sabe de conocimiento, de organización, de contacto a la economía popular. Pero también a la inversa, el sistema científico y tecnológico necesita el apoyo político y social de esa enorme masa de la economía popular para que pueda sostenerse y seguir desarrollando. No hace falta decir que los dos sectores, la economía popular y el sistema científico y tecnológico, son activos, debieran ser activos estratégicos en el desarrollo de nuestros países.